Las mujeres no se sienten atraídas por el ruido de la fuerza, sino por su silencio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas no necesitan decir nada y aún así lo ocupan todo? ¿Por qué ciertas presencias parecen hacer que el tiempo se desacelere mientras otras solo hacen ruido? ¿Y por qué es justamente el hombre que no suplica, no corre, no grita, el que permanece como un recuerdo incómodo en la mente de una mujer? Nietzsche decía que lo que se hace por amor está siempre más allá del bien y del mal. Pero, ¿qué pasa cuando el amor se enfrenta al vacío? Cuando lo que seduce no es la promesa, sino la ausencia, no la actuación, sino el silencio. Vivimos sumergidos en una era de hipervelocidad afectiva. Todo tiene que ser dicho rápido, sentido rápido, respondido rápido. Pero el alma de verdad no funciona así. Se mueve despacio en la oscuridad, entre silencios. Y quizá por eso el hombre tranquilo no solo atrae, él incomoda. Deja un rastro que la lógica no alcanza, que los dedos no tocan, pero que la memoria insiste en revisitar. Todos nosotros, hombres y mujeres, estamos enganchados a respuestas instantáneas, a dopaminas digitales, a promesas que se evaporan con 2 toques en la pantalla. Pero hay algo ancestral que nos atraviesa, algo que escapa a los algoritmos, la fascinación por el misterio, la inquietud ante aquello que no se revela por completo. Y por eso el hombre que calla con presencia incomoda tanto, porque rompe la expectativa del mundo de que todo debe estar disponible, expuesto, explicado. Este video no trata de técnicas de seducción, se trata de la deconstrucción de un mito moderno, el de que para ser amado necesitas moldearte. Se trata de recordar que el deseo, el respeto y la atracción profunda no se mendigan. Se imponen con silencio, con firmeza, con dirección. Aquí caminaremos al lado de pensadores que habitaron los extremos de la condición humana. Carl Jung, que se sumergió en los abismos del alma y nos enseñó que el caos interior es también un lenguaje. Dostoyevsky, que escribió la desesperación como quien escuchaba la respiración del infierno. Nietzsche, que arrancó las máscaras de la moralidad para revelar lo que late de verdad bajo la superficie. Y todos ellos, de maneras distintas, nos muestran algo esencial, que el verdadero poder no está en conquistar al otro, sino en resistir la pérdida de uno mismo. Hoy quiero que te permitas ir más allá de lo obvio. No porque necesites reinventarte para ser aceptado, sino porque quizá olvidaste lo que significa mantenerte entero en un mundo que exige versiones adaptadas de quién eres. Detente por unos minutos, no con los ojos, con el pecho. Respira despacio y pregúntate cuántas veces te perdiste intentando ser comprendido. Vamos a empezar. Música. ¿Te has dado cuenta de que los hombres más ruidosos rara vez son los más fuertes? Los que hablan demasiado, explican demasiado, intentan demasiado, casi siempre esconden algo detrás del esfuerzo. Miedo. Miedo de no ser suficientes. Miedo de no ser vistos. Miedo al silencio. Miedo de simplemente ser. Es extraño pensarlo así, ¿verdad? Al fin y al cabo nos enseñaron que hablar es poder, que aparecer es vencer, que quien calla otorga. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si el verdadero poder estuviera justamente en no reaccionar, en no doblegarse ante la necesidad constante de explicarse, de probarse, de justificarse? Existe otro tipo de hombre, raro, discreto, incomprendido por muchos, pero inconfundible. Uno que llega y lo sientes. No necesita alzar la voz. No necesita dominar la conversación ni presumir ventajas. No necesita aparentar seguridad porque lo es. No en la actuación, sino en la presencia. Él simplemente está presente, entero, silencioso. Y ese silencio no está vacío, es peso. Carl Jung decía, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y este hombre ya despertó. Él mira hacia adentro,
visitó el infierno de su propia psique y volvió con un mapa en las manos. Por eso carga esa mirada que atraviesa, esa firmeza que incomoda, esa tranquilidad que desarma, porque ya libró la guerra más difícil de todas, la de enfrentarse a sí mismo y no huir. La mayoría de los hombres creció creyendo que debía ser más alto, más fuerte, más gracioso, más exitoso, más deseado. La masculinidad se volvió un escenario y todos queriendo el papel principal. Pero el hombre tranquilo ya desmontó el escenario. Ya entendió que el verdadero poder no está en conquistar, está en no necesitar correr detrás. Lo ves en la mirada. Una mirada que no suplica, no se justifica, no intenta tapar el desconcierto con exceso de palabras. Es la mirada de quien ya aprendió que no le debe nada a nadie, que no necesita ganar una conversación para mantener su dignidad. Es la mirada de quien sabe que el silencio habla y habla fuerte. Porque mira, el silencio en este mundo de ruido se volvió amenaza. Quien no se explica incomoda, quien no se apresura frustra, quien no se doblega confronta el ego ajeno. Y el hombre tranquilo hace todo eso sin decir una palabra. Esa calma verdadera, no esa calma de comercial de perfume, sino la calma cruda que nace después de la caída. Esa calma enloquece porque le muestra al otro un espejo, y ese espejo no deforma, revela. Y lo que revela mucha gente no está lista para ver. Ella va a querer entender por qué no te alteraste, por qué no respondiste a la provocación, por qué no corriste detrás, no caíste en el juego, no cediste a la manipulación. Y en ese intento de entender se hunde porque te vuelves un enigma, te conviertes en un laberinto emocional, no por querer serlo, sino porque dejaste de ser predecible, saliste del guión. El hombre tranquilo no quiere controlar la situación. Está demasiado ocupado controlándose a sí mismo. Mientras otros se preocupan por lo que ella piensa, él investiga lo que siente. Mientras otros compiten por aprobación, él construye dirección. No actúa por carencia, se mueve por propósito. Arthur Schopenhauer escribió que la tranquilidad interior es la única forma verdadera de libertad, y quizás sea eso lo que lo hace tan raro. Él es libre, libre de la necesidad de agradar, libre de la compulsión de ser comprendido, libre incluso de la idea de necesitar ser deseado. Pero esa libertad tiene un precio. No viene de un retiro espiritual ni de un curso de masculinidad. Viene del fondo del pozo. Viene de las noches en que nadie respondió, de las madrugadas en que todo parecía desmoronarse, del abandono, de la duda, del error. Nace en el silencio del dolor, ese silencio donde gritas por dentro, pero nadie escucha. Ahí fue donde ese hombre se forjó. No es un personaje, no está siguiendo un guión de masculino ideal. Es alguien que sobrevivió a sí mismo y por eso no necesita que nadie lo salve. No necesita que alguien lo elija, porque él ya se eligió y eso lo cambia todo. Cuando encarnas esa energía, el mundo empieza a mirarte distinto. Las personas te escuchan con más atención. Las mujeres te observan con más curiosidad, pero no se trata de ellas. Se trata de la consistencia que emanas. Te convertiste en suelo firme y el ser humano cuando encuentra firmeza se detiene. Por eso, cuando ella te ponga a prueba, cuando provoque, te empuje, intente quebrar tu estructura, no está siendo cruel. Está preguntando a su manera, ¿será que te mantienes de pie incluso cuando yo empujo? Y si la respuesta es sí, si resistes la tentación de explicarte, de defenderte, de justificarte, si permaneces presente, pero en paz, ella va a sentir algo que ni ella sabe nombrar. Va a sentir seguridad, no en el sentido de posesión, sino de estabilidad. Va a relajarse porque entendió que cerca de ti no necesita luchar por atención. Puede simplemente ser. Y ese espacio, ese campo donde el otro puede existir sin miedo, eso es lo que diferencia a los hombres de verdad de los chicos que buscan validación. No necesitas ser perfecto, no necesitas ser un monje, no necesitas seguir reglas de alfa.
Todo lo que necesitas es no desintegrarte con la presencia del otro. Y eso empieza con el silencio. Empieza con la negativa de llenar cada espacio con explicación, con la elección consciente de respirar antes de reaccionar, con la decisión firme de dejar de querer ser interesante y empezar a estar interesado en ti mismo, en tu propia presencia, en tu propio camino. Ahí comienza la verdadera transformación. Ahí dejas de hacer ruido y te conviertes en presencia, no en lo que ella escucha, sino en lo que siente. Y cuando eso sucede, no necesitas correr detrás de nadie, porque ahora eres tú quien carga el campo gravitacional. Antes de seguir con el contenido, ¿te has dado cuenta de que cuanto más te rompes, menos te respetan? El problema no está en sentir, está en dejar que eso controle tus actos. La mayoría vive como si fuera normal explotar, rendirse o justificarse, pero nada de eso genera respeto. Lo que sí lo genera es el control, la presencia y la frialdad de quien sabe exactamente quién es. Existe una forma real de desarrollar eso y la explicamos en un video directo sin rodeos. Solo lo que realmente funciona. Si quieres verlo, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Música. Hay un cierto tipo de fuerza que no grita. No aparece en los músculos inflados, en las frases de impacto, en los autos lujosos, ni en los arranques de ira mal disfrazados de firmeza. No pide reflectores, no exige validación. Esa fuerza no está en los puños cerrados, sino en el corazón que se niega a endurecerse. No necesita aplausos porque ya aprendió a vivir sin público. Es una fuerza callada, casi invisible, pero cuando entra en un lugar, todos la sienten. Es como un cambio en el aire, un silencio nuevo que pesa diferente. No intenta ser percibida, pero se vuelve imposible de ignorar. Es la fuerza del hombre que no se explica, que no entra en discusiones para defender su valor, que no vive en guerra para probar quién es. No necesita hacer ruido porque su presencia ya es argumento suficiente. Vivimos en tiempos en que todo es narrativa. Necesitas mostrarte interesante, inteligente, resuelto, ingenioso, equilibrado. Tienes que parecer desconstruido pero masculino, salvaje pero amable. Como si tu alma tuviera que adaptarse a un briefing emocional, como si la masculinidad se hubiera convertido en un producto de marketing ajustable a las preferencias de consumo afectivo del otro. Y el resultado de eso es una generación de hombres exhaustos, no porque trabajen demasiado, sino porque viven negociando quiénes son. Hombres que se volvieron personajes de sí mismos, actuando carisma, madurez, conciencia, mientras por dentro suplican por un lugar donde al fin puedan simplemente ser. Pero el hombre calmado no juega ese juego, no por arrogancia, sino por claridad. Entendió algo que pocos entienden. Explicarse todo el tiempo es una forma sofisticada de pedir permiso para existir, y él ya no está pidiendo. Nietzsche escribió: el hombre de carácter es aquel que permanece fiel a sí mismo, incluso cuando eso le cuesta la aprobación de los demás. Esa fidelidad es un tipo de fuerza que no se negocia. Es una masculinidad que ya se cansó de mendigar aceptación. No se dobla a la expectativa de ser descifrada. No necesita ser justificada porque ya está anclada en sí misma. Piensa conmigo, ¿qué haces cuando alguien te confronta? ¿Te apresuras a explicar? ¿Intentas parecer comprensible? ¿Suavizas tu postura o respiras y permaneces? Porque aquí está la verdad. Mientras más intentas explicarte, más dices sin querer que dudas de ti mismo. Más transmites inseguridad. Más te vuelves maleable a los ojos de quien busca estructura. El hombre calmado no reacciona. Responde y muchas veces ni siquiera eso. Sabe que su paz vale más que la necesidad de ser entendido. La calma comunica certeza y la certeza, la real, la inquebrantable, no necesita volumen. Reposa en los hombros de quien ya conoce su propio peso. Y cuando ese hombre está frente a alguien, lo que comunica es simple y devastador. No estoy aquí para ser interpretado, estoy aquí para ser real. Y eso lo cambia todo.
Las mujeres, principalmente las más sensibles, más emocionales, más intuitivas, sienten esa energía desde lejos. Cuando un hombre no reacciona a la prueba emocional, al drama repentino, al silencio pasivo-agresivo, cuando simplemente permanece entero, sin jugar, sin rogar, sin ceder, ella siente algo que no es racional, siente estructura. Y la estructura es lo que lo femenino más desea, aunque no lo admita, aunque luche contra ello. Lo femenino es movimiento, emoción cruda, ola. Lo masculino verdadero es dirección. Es contención, no es autoritario. Aunque es confiable, no es controlador. Es presencia, es el ancla en medio de la tormenta emocional. Pero eso no se aprende en un libro, no se simula. Eso se forja en el dolor, en la soledad, en la frustración, en la repetición de los mismos errores, hasta que algo en ti, cansado de intentar agradar, finalmente se calle y empiece a escucharse a sí mismo. Tal vez te preguntes, pero si no me explico, ¿no me interpretará mal? Sí, probablemente sí, pero la madurez es entender que ser mal interpretado es el precio de ser auténtico y que intentar agradar a todos es el camino más eficiente para perderte. El hombre calmado no necesita ser leído correctamente porque sabe lo que carga y sabe que el tiempo revela lo que las palabras no pueden. Él tiene tiempo porque no tiene prisa. Esa energía silenciosa, sólida, innegociable, genera un efecto curioso. La gente empieza a medir sus palabras cerca de ti, a dudar antes de provocarte. Se reorganizan alrededor de tu presencia, no por miedo, sino por respeto, porque eres entero. Y un hombre entero desarma sin amenazar, corrige sin humillar, se impone sin forzar. No necesita explicarse. Se expresa en la forma en que respira, en la forma en que no se desespera cuando es ignorado, en la forma en que se retira en silencio, sin cargar rencor, sin necesidad de dejar un recado. Albert Camus escribió: «En medio del invierno aprendí por fin que había en mí un verano invencible. Ese verano invencible es lo que nace después de perderlo todo y seguir de pie. Es lo que accedes cuando decides dejar de correr tras la aceptación y empiezas a caminar de regreso a tu propia integridad. Y eso es lo que te vuelve magnético». El mundo está lleno de hombres que gritan, pero pocos soportan el peso de su propio silencio. Pocos soportan no ser comprendidos y aún así permanecer fieles a sí mismos. Pocos tienen el valor de simplemente quedarse, porque para eso primero es necesario atravesar tu propio infierno. Pero si llegaste hasta aquí, tal vez ya pasaste por él. Y ahora lo único que falta es honrar al hombre que sobrevivió sin explicarse, sin teatro, sin necesidad de convencer a nadie, simplemente siendo, simplemente quedándose, simplemente permaneciendo. Existe una paradoja casi cruel en el arte de la atracción. Cuanto menos haces, más ella siente. Cuanto menos la persigues, más empieza a acercarse. No por jueguitos, no por estrategias de autoayuda emocional, sino porque el deseo humano, especialmente del femenino, no se activa con la presencia constante, se activa con el espacio, con el vacío, con lo que falta. La mayoría de los hombres con el corazón ansioso y el ego hambriento se apresuran a llenar ese espacio. Si ella no responde, él manda otro mensaje. Si parece fría, él intenta calentarla con más atención. Si se distancia, él la persigue como un perro emocional, moviendo la cola de la carencia, intentando mostrar que es digno de cariño. Pero el hombre que se detiene, que rechaza el impulso de reaccionar, que simplemente cesa el movimiento reactivo, ese hombre cambia el juego, sale de la coreografía predecible y con eso provoca algo raro. Obliga al otro a sentir su ausencia. Y lo femenino, cuando se desestabiliza por un vacío emocional, activa su instinto más antiguo, buscar significado. Ella no puede simplemente seguir porque algo quedó abierto.
Algo no fue explicado, nombrado, cerrado. Y ahí es donde comienza el misterio. Freud decía, estamos gobernados por deseos inconscientes que no siempre comprendemos. Y no es exactamente eso lo que provoca el hombre calmado. Él no da todas las pistas, no entrega el mapa del tesoro, deja de ser predecible, deja de ser un libro abierto, y justamente por eso se convierte en un enigma que ella quiere o necesita descifrar. Es como si dijera en silencio, tú no tienes acceso a mí solo porque quieres. Necesitas merecer mi verdad. Y esa barrera sutil, casi invisible, enciende algo primitivo, el deseo de conquista, pero también el miedo de no lograrlo. Y cuando el deseo y el miedo coexisten, nace la obsesión. Pero pon atención, esto no se trata de manipular. No es un juego de dominación, es una manifestación legítima de autosuficiencia emocional. El hombre calmado no lo hace por cálculo, lo hace porque no necesita andar detrás. Su presencia ya tiene significado, su ausencia pesa. Su quietud es una forma de comunicación más eficaz que cualquier palabra. Ese tipo de claridad emocional desorganiza, desarma, sobre todo a quienes están acostumbrados a hombres demasiado disponibles, demasiado necesitados, demasiado dispuestos. La psicología tiene un nombre para eso, el efecto de la escasez emocional. Lo que es raro se vuelve valioso. Lo que está siempre disponible se vuelve invisible. Así de simple, así de cruel. Cuando tú te detienes, ella empieza a observar. Cuando callas, ella empieza a escuchar lo que antes ignoraba. Cuando no intentas, ella empieza a intentarlo por ti. Y todo comienza con una decisión simple, pero profunda. Rechazar el impulso de agradar. Porque lo femenino no se conecta por obligación, se conecta por vibración. Y si vibras urgencia, ansiedad, necesidad, ella lo siente y se aleja. Pero si vibras presencia, dirección, paz, ella también lo siente y se acerca, no porque lo rogaste, sino porque perturbas su silencio de una forma que nadie más logró. Hay algo magnetizante en alguien que está completo, incluso sin ser amado. Ese es el verdadero juego, la danza silenciosa entre dar y retirarse, entre estar presente y desaparecer, entre el movimiento y la inmovilidad. Por eso el hombre calmado vive en su mente, porque no es un evento, es una presencia psíquica. Ella puede salir con otros, hablar con otros, besar a otros, pero su mente regresa a él porque no se explicó, no se desmontó, no fue fácil. Dejó preguntas sin respuesta, puertas entreabiertas, gestos suspendidos, y el inconsciente femenino tiene hambre de respuestas. Jacques Lacan decía, el deseo nace de la falta, y la falta que provoca el hombre calmado no es ausencia de afecto, es una ausencia llena de peso. Él se retira, pero su energía sigue ahí, como un perfume que queda en el aire después de la partida, como una música que suena dentro, incluso después del silencio. Pero cuidado, esto no se trata de ser frío, cruel o punitivo. No es ignorar ni despreciar, es crear espacio, es abandonar la prisa de ser comprendido y confiar en que quien necesite encontrarte lo buscará. La mujer que siente este tipo de energía no está frente a un manipulador, está frente a un hombre que no necesita ser amado para amarse, y eso para alguien acostumbrado a hombres necesitados es un terremoto emocional. Ella te busca no por carencia, sino por curiosidad. Te busca no porque rogaste, sino porque te volviste una inquietud. Quiere entender qué hay detrás de tu silencio. Quiere descubrir por qué no te deshiciste, por qué no caíste como los otros caen. Y tal vez nunca lo descubra, porque el hombre calmado no se entrega por completo a quien no se ha sumergido primero. No se desnuda para quien no se ha quitado su propia armadura. No revela el alma a quien aún habla demasiado fuerte como para escuchar. Ese es el secreto del magnetismo. No se trata de ser inaccesible, se trata de ser selectivo, de no entregar tu profundidad a quien todavía vive en la superficie. En un mundo de ruidos, distracciones,
sobreexposición. El hombre que logra quedarse en silencio, que logra existir sin pedir escenario, se convierte en un espejo que muestra al otro todo lo que aún le falta. Y lo femenino, cuando se ve en ese espejo, se mueve primero por incomodidad, después por atracción y al final por fascinación. No necesitas correr detrás, solo necesitas detenerte con dignidad, detenerte sin rabia, detenerte sin manipular, detenerte en paz. Porque cuando te detienes, es ahí cuando ella empieza a venir. Pocas cosas revelan tanto sobre un hombre como la forma en que reacciona a una prueba emocional. Y antes de que preguntes, sí, existen y no siempre son conscientes. Muchas veces ni siquiera ella sabe que te está poniendo a prueba, pero lo hace. Es el mensaje seco, el retraso intencional, el elogio al amigo frente a ti, la provocación sutil que parece inofensiva, pero te atraviesa como un cuchillo empapado en perfume. La broma sobre cómo no te importa ella o el silencio frío y calculado después de una noche intensa. Lo sientes, lo sabes, pero la pregunta es, ¿cómo reaccionas? La mayoría de los hombres intenta arreglar, explicar, disculparse por algo que ni siquiera sabe si hizo, reforzar que está presente, que le importa, que no es como los demás. Y en ese gesto de autojustificación, entrega lo más valioso que tiene, su centro. Jung decía que el encuentro con el otro es también el encuentro con la sombra. Y la prueba emocional es exactamente eso. El momento en que lo femenino convoca a lo masculino a enfrentar su propia inseguridad. Ella quiere ver si te derrumbas bajo presión, si eres un castillo de arena que se disuelve al contacto con la marea, o si eres roca, si eres estructura. Es cruel tal vez, pero es real y tienes que elegir ser el hombre que entra en pánico o el que permanece. Esas pruebas no se tratan de que ella quiera destruirte, se tratan de que ella necesita confiar. Y la confianza para lo femenino no nace de palabras dulces, nace de la observación silenciosa de tu estabilidad. Ella observa cómo respondes al caos, cómo lidias con el no saber, cómo te comportas cuando no tienes garantías. La mujer prueba porque quiere saber si tú la contienes o si serás otro peso más que tendrá que cargar. El hombre sereno entiende esto. No interpreta la prueba como un ataque personal. La veo como un ritual ancestral, una danza donde el caos coquetea con el orden y quien se desespera pierde. Ella dice algo para provocarte celos. Él sonríe. Ella lo ignora un día. Él sigue con su vida. Ella le exige algo que él nunca prometió. Él escucha, pero no cambia su rumbo para complacer. Esa calma, esa ausencia de reacción desesperada no es frialdad, es sabiduría emocional. Es la comprensión de que la mujer está buscando seguridad, y la seguridad no viene de hombres que se doblan, sino de hombres que permanecen. Nietzsche dijo que quien tiene un porqué enfrenta cualquier cómo. Y tu porqué tiene que ser más fuerte que la necesidad de ser aceptado, porque el día en que tu paz dependa de su aprobación, ya perdiste. Pero aquí está el detalle más brutal. Ella no quiere destruirte, quiere que resistas. Quiere ver que eres lo suficientemente hombre para no entrar en su montaña rusa emocional, que no vas a colapsar cada vez que ella se cierra o critica o prueba tus límites. Necesitas ser el suelo, porque lo femenino, por naturaleza, va a probar dónde pisa, y si el suelo tiembla, ella retrocede. Pero si el suelo permanece firme y silencioso, ella se entrega. El problema es que la mayoría de los hombres no aguanta esta danza. Confunden prueba con rechazo, toman todo como algo personal y en esa desesperación de no perder, terminan perdiendo. Pierden respeto, pierden misterio, se pierden a sí mismos. El hombre sereno no juega para ganar, juega para mantener su verdad intacta. Si ella se aleja, respeta el movimiento. Si ella lo pica, no responde con inseguridad. Si ella exige, él escucha, pero no se vende. Este tipo de comportamiento no viene de técnica. Viene del dolor de haber sido probado por la vida antes de ser probado por ella.
de haber pasado por madrugadas en que ni siquiera tú confiabas en ti y aún así permaneciste. Ese es el hombre que ella quiere, no el que responde rápido, sino el que resiste al colapso. Camus escribió: la libertad no es nada más que una oportunidad para ser mejor. Y cuando una mujer te pone a prueba, esa es tu oportunidad. Tu oportunidad de mostrar que la libertad no es alejarse. Es permanecer incluso cuando no es fácil, pero permanecer con integridad, con presencia, con columna. Y cuando ella percibe que no te quiebras, algo cambia. La tensión se vuelve entrega. El juego se convierte en danza. El miedo se transforma en respeto. Y es en ese momento, en ese punto donde ella entiende que no intentas vencerla, ni complacerla, ni manipularla, que se suelta porque encontró lo que buscaba. Un hombre que no reacciona, un hombre que no huye, un hombre que permanece. Ella prueba y tú no vacilas. Ella desaparece y tú no corres. Ella exige y tú no te justificas. Ella provoca y tú sonríes. No porque sea indiferencia, sino porque sabes que la verdadera prueba no está en lo que ella hace, está en cómo sigue siendo a pesar de lo que ella hace. La guerra invisible termina cuando dejas de luchar y comienzas a liderar con presencia. El mundo a tu alrededor está gritando. Las personas corren, reaccionan, opinan, dramatizan, imploran por atención. Todo al mismo tiempo. Vivimos al ritmo de la ansiedad colectiva. Y en medio de este pandemonium emocional existe una figura que sobresale sin hacer esfuerzo. El hombre que aprendió a permanecer firme, silencioso, como una roca en el centro del huracán. Pero nadie nace así. Esa calma que atrae, que impone respeto, que enloquece a las mujeres de curiosidad y deseo, se construye. Y la materia prima casi siempre es el dolor. Es en el rechazo donde aprendes a no correr detrás. Es en el abandono donde descubres que es posible mantenerte entero, incluso cuando la otra persona se va. Es en la soledad donde percibes que tu compañía sí puede ser suficiente, pero solo si tienes el valor de no huir de ella. La mayoría de los hombres busca técnicas. Quieren frases correctas, tácticas de mensajes, juegos mentales. Pero el magnetismo real nace cuando dejas de intentar controlar la reacción del otro y comienzas a cultivar tu propio centro. Es cuando cambias el ruido del ego por la disciplina de la presencia, y eso no sucede de la noche a la mañana. Convertirse en roca es un proceso, un ritual íntimo de confrontación con las partes más frágiles de uno mismo. Es aceptar que tu calma no vendrá de conquistar mujeres, sino de reconciliarte con el hombre al que siempre evitaste mirar en el espejo. Aquel que tiene miedo, que se siente pequeño, que llora en silencio, que finge estar bien para no ser visto como débil. Pero aquí está la verdad que nadie te dijo. Solo serás verdaderamente fuerte cuando tengas el valor de acoger tu propia vulnerabilidad sin huir de ella. Es ese valor lo que se traduce en presencia. Es esa aceptación interna lo que genera estabilidad emocional. Y eso es lo que las mujeres, conscientes o no, perciben desde lejos. No saben explicarlo, pero lo sienten. Porque el hombre que hizo las paces con su propio caos ya no es dominado por el caos del otro. Schopenhauer decía que la tranquilidad interior es más rara que la inteligencia brillante. Y por eso es tan magnética. Porque no es obvia, no puede fingirse, no puede comprarse, pero sí puede y debe cultivarse. ¿Y cómo se cultiva eso? Empieza con el simple acto de observar. Observar tus impulsos. Observar la incomodidad de quedarte en silencio en una conversación. Observar la ansiedad que te hace querer mandar ese mensaje. Observar el pánico cuando ella tarda en responder y en lugar de reaccionar, respiras. Permaneces. Cada vez que resistes el impulso de llenar el vacío, cavas más hondo dentro de ti y en ese agujero oscuro, donde todo parece ausente, encuentras la raíz, tu raíz. Después de eso viene la autohonestidad. Necesitas dejar de contarte historias a ti mismo.
Dejar de decir que no te importa cuando en realidad estás obsesionado. Dejar de fingir que eres seguro cuando todo en ti grita por aprobación. Y enfrentar eso de frente, no para condenarte, sino para entenderte. Porque solo quien se entiende puede de verdad sostenerse. A partir de ahí nace la disciplina emocional, el arte de no ceder a la tormenta, de no moverte por el calor de la emoción, sino por la claridad de la intención. Tú eliges cuándo hablar, cuándo alejarte, cuándo permanecer. Y esa elección no viene de la reactividad, sino de la conciencia. Es ahí cuando te vuelves roca, no porque te endureciste, sino porque te consolidaste. Y en ese estado no atraes solo mujeres, atraes respeto, atraes silencio, atraes atención sin pedirla. Porque hay algo casi sagrado en un hombre que no necesita del caos para existir. Él no corre, él no justifica, él no se compara, él está, y eso basta. No estamos hablando de frialdad ni de superioridad. Estamos hablando de una forma de existencia donde el centro no está afuera, sino adentro, donde la paz no depende de mensajes respondidos, sino de tu relación con el vacío. El hombre que se vuelve roca no es impenetrable. Él siente, él ama, él se entrega, pero nunca a costa de sí mismo, porque entendió que solo puede ofrecer seguridad al otro si primero construyó esa seguridad dentro de sí. Y eso, amigo mío, es lo que lo diferencia de todos los demás. La mujer que se acerca a un hombre así percibe, aunque sea inconscientemente, que él no está ahí para ser salvado ni para salvar. Él está ahí para compartir. Y compartir solo es posible cuando hay algo verdadero que ofrecer. Al final de cuentas, no se trata de atraer mujeres. Se trata de no perderte en ellas, de permanecer entero, firme, claro, incluso cuando el mundo alrededor intente jalarte lejos de ti. Porque el verdadero hombre es aquel que se volvió hogar antes de millonarios. Querer ser casa para alguien. Al final todo se resume a lo que te conviertes cuando nadie te está mirando. No se trata de la mujer que te desea, del mensaje que llega, del beso que conquistas. Se trata del silencio que sostienes cuando todo dentro de ti pide ruido. Se trata de quién eliges ser cuando el mundo insiste en que te expliques. Tal vez ya hayas perdido demasiado intentando probar tu valor. Tal vez te hayas doblado, suplicado, actuado, todo en nombre de un afecto que nunca llegó completo. Pero ahora es momento de parar, de dejar de correr, de dejar de reaccionar, de dejar de traicionarte y simplemente quedarte contigo, en lo tuyo, en tu calma, en tu presencia. Porque cuando te conviertes en esa roca silenciosa, no es solo ella quien te nota, es el universo, es la vida, es el caos a tu alrededor que finalmente encuentra reposo en tu firmeza. Este camino no se trata de conquistar mujeres, se trata de conquistarte a ti mismo. Y cuando lo haces, lo demás llega sin esfuerzo, sin prisa, sin ruido, como un río que se curva naturalmente frente a la montaña, como lo femenino que se entrega a lo masculino que no se vende. Pero incluso eso, el venir, el llegar, el suceder, ya no importa tanto como antes, porque en el fondo ya estás completo, ya no necesitas ser elegido, ya no necesitas ser comprendido, has aprendido a habitarte, y ese es el verdadero poder, no el de poseer algo o a alguien, sino el de ya no necesitar huir de ti. La mayoría corre para perderse. Tú elegiste parar para encontrarte, y es en ese encuentro brutal, íntimo, desnudo, donde algo renace, algo más verdadero que cualquier conquista, algo que no tiene nombre pero tiene peso, algo que no se explica, pero se siente. Así que no te distraigas con la vitrina del mundo. Ella seguirá parpadeando, seguirá intentando comprarte. Pero ahora, ya sabes, no todo lo que brilla vale tu silencio, ni todo aplauso merece tu ruido, ni todo amor que llega vale la paz que te quita. Porque al final todo se resume en esto. No se trata de impresionar, se trata de ser.